República Dominicana se enfrentó a uno de los eventos más devastadores de su historia reciente. En un evento sin precedente en esta parte de la isla, más de 800 afectados de forma directa y más de 222 fallecidos, entre otros afectados. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién es el responsable? El 8 de abril, todos los dominicanos y gran parte del mundo nos despertamos con la desgarradora noticia que hora más tarde se convertiría en una tragedia, que el centro nocturno más viejo y emblemático de Santo Domingo, su techo se había desplomado durante un concierto donde la voz más alta del merengue, Rubí Pérez, amenizaba dicho evento. ¿Qué ocurrió? 12:30 AM, la discoteca Jet Set rebosa de alegría. Unas 800 personas, jóvenes, adultos, figuras reconocidas y parejas bailando, disfrutan del concierto de Rubí Pérez en pleno apogeo. Desde hace una hora, el merengue sacude la pista. Rubí interpreta con energía sus grandes éxitos. Algunos asistentes graban con sus teléfonos, compartiendo la fiesta en redes sociales. Nada parece fuera de lo normal, hasta que unos pequeños fragmentos del cielo raso caen cerca de la barra. Fue como si el cielo se desplomara sobre la fiesta. La música cesó abruptamente. Los gritos, ahogados por una nube de polvo y escombro, en la discoteca Jet Set de Santo Domingo. La alegría de un lunes de merengue se convirtió en terror en cuestión de segundos. Yo estaba bailando y estaba sentado ahora. Estaban bailando, mami. Ay, ¿cómo vamos a salir de aquí? Nadie imaginaba que aquella madrugada marcaría una de las peores tragedias nocturnas en la historia dominicana. Para entender cómo se llegó a este momento fatal, debemos retroceder en el tiempo, hasta 1985, cuando el Jet Set apenas comenzaba a forjar su leyenda en la vida nocturna de la ciudad. El Jet Set abrió sus puertas en 1973 como un centro nocturno y restaurante, ganando popularidad rápidamente. En 1985 ya se había consagrado como la meca del merengue en Santo Domingo, un lugar de encuentro para la alta sociedad y la farándula local, ubicado en la Avenida Independencia al sur de la capital dominicana. Durante casi 5 décadas de operación, esta discoteca icónica albergó innumerables eventos y presentaciones en vivo. Jet Set Monday, las famosas noches de merengue de los lunes, se convirtieron en tradición. Cada semana desfilaban por su tarima artistas locales e internacionales de primer nivel. Leyendas del merengue como Johnny Ventura celebraron allí conciertos memorables. De hecho, Ventura amenizó uno de sus aniversarios, al igual que estrellas de la salsa y otros ritmos tropicales. El público sabía que en el Jet Set se podría bailar hasta el amanecer al son de orquestas en vivo, algo que distinguió al club y lo hizo perdurar mientras otros locales cerraban. A lo largo de los años, el Jet Set se renovó para mantenerse vigente. Cambió de local en sus primeros años y realizó remodelaciones importantes en 2010 y 2015, modernizando su sonido e iluminación. Sin embargo, el edificio mantenía su estructura original de antaño. En 2023, un rayo impactó el edificio durante una tormenta, provocando un incendio o principio de incendio que no llegó a propagarse ni causar mayores daños. Pero este evento pudo haber debilitado el techo, un incidente que entonces no impidió que las fiestas continuaran. Nada parecía poder apagar la
la estrella de la discoteca más famosa de República Dominicana, epicentro de celebraciones, romances fugaces y noches inolvidables. Entre los artistas que brillaron en el escenario del Jet Set, uno de los más queridos fue Ruby Pérez, que con el tiempo se convertiría en protagonista involuntario de esta tragedia. Roberto Antonio Pérez Herrera, mejor conocido como Ruby Pérez. Ruby Pérez nació en 1956 en Jaina, República Dominicana. De joven soñaba con ser beisbolista, pero un accidente automovilístico frustró su carrera deportiva y lo encaminó a la música, dotándolo de una potente voz de tenor. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y comenzó cantando en agrupaciones juveniles hasta que en 1982 el afamado maestro Wilfrido Vargas lo integró a su orquesta. Ruby saltó a la fama popularizando éxitos internacionales del merengue como El Africano. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, ¿qué será lo que quiere el negro? Volveré. Volveré. Cuando estés con él. Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor. Su rango vocal excepcional le ganó el apodo de la voz más alta del merengue, capaz de alcanzar notas imposibles. En 1987, Ruby Pérez lanzó su carrera como solista y no defraudó. Encadenó un éxito tras otro, con temas como Buscando tus besos. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras. Enamorado de ella. Enamorado de ella, loco perdido por ella, y veo que es su estrella. Y Hazme olvidarla. Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Dos de sus producciones llegaron a las listas de los Billboard Tropical, consolidándolo a nivel internacional. Giras por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa llevaron el merengue dominicano a nuevos públicos y Ruby obtuvo múltiple reconocimientos, incluyendo premios Casandra y Soberano en su país. Tanto así que en esta pasada premiación del Soberano 2025 tuvo su última aparición en el Gran Premio Dominicano, poniendo a todos los asistentes de pies cantando sus temas. Quien da pan a perro ajeno pierde el pan. No debí quererte siendo ajena. Su vida personal, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. Perdió trágicamente a su esposa, Inés, en 2022, quedando viudo tras casi 50 años de matrimonio. Aún así, halló consuelo en sus 7 hijos y en el amor por la música. Aunque Ruby evitó grandes escándalos, enfrentó algunos momentos difíciles comunes a las estrellas de larga trayectoria. Controversias menores nunca opacaron su legado musical y hasta el final conservó la admiración del público. Con casi 69 años de edad, siguió activo. Su presencia convocaba multitudes de fan nostálgico y nuevos por igual. Irónicamente, sería precisamente haciendo lo que más amaba, cantar en vivo, cuando Ruby encontraría su trágico final. La noche del 7 de abril del 2025, Ruby Pérez se preparaba para un concierto especial en el Jet Set. En realidad, no estaba previsto que actuara ese día. Según reveló su amigo y colega, Ruby había acordado un cambio de fecha a última hora para presentarse ese lunes. No era esa la fecha. Había hecho un cambio y habló con Antonio, el dueño de Jet Set, y mira, pasó la tragedia. Así lo lamentó Ramón Orlando, conmovido. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente, contigo o sin ti. El destino quiso que Ruby, quien tantas veces había hecho vibrar esas 4 paredes, subiera al escenario juntamente esa fatídica noche. Detrás de él, como siempre, estaba parte de su orquesta y su hija Zulinka Pérez, de 33 años, corista en el show. Para ambos, era una velada importante. Minutos antes de salir a escena, Ruby le dio a su manager su tradicional palmada en la espalda.
rompe y este abandonó momentáneamente el salón para tomar aire. Ruby sonrió a Zuleika. Según se supo, al momento de que Zuleika, hija de Ruby Pérez, le tocaría interpretar un tema, le dijo a Ruby Pérez que no se sentía bien debido a un procedimiento médico y Ruby Pérez le indicó que se quedara detrás y que cantara desde ese ángulo. Un gesto protector de padre que sin saberlo terminaría salvándole la vida. No sé, alguien se cayó, una pelea, no sé. Ah, se cayó algo de arriba, a ver. Se cayó algo de allá en el techo, mira. Ah, me está mirando la mano. Mira la gente grabando, ¿no? Que la gente grabando. ¿Qué te pasó? Papá, ¿qué te pasó? En un video casero se escucha a una persona señalar el techo, extrañada. En el escenario, incluso Ruby alza la vista, intrigado. De repente, un crujido sordo silencia los instrumentos. En cuestión de segundos, todo el techo colapsa estruendosamente, partiéndose en pedazos de cemento y acero que se precipitan sobre la multitud. La música se detiene en seco. La pantalla del video grabando se vuelve negra. Lo último que registra es la voz de una mujer gritando desesperada: «Papá, ¿qué te pasó?». Lo impensable ocurre a las 12:44 am. La estructura entera del techo del YECSE se viene abajo, aplastando a cientos de personas en un instante. Las luces se apagan al romperse los cables eléctricos, sumiendo el local en la oscuridad y el caos. Se levanta una densa nube de polvo que dificulta respirar. Los sobrevivientes tardan unos segundos en reaccionar, aturdidos por el estruendo y la confusión. Después estallan los gritos, gente llamando a sus amigos y familiares en la oscuridad, otros pidiendo ayuda bajo los escombros caídos. Lo que pueden, usan la luz de su celular para orientarse entre los escombros. Una joven logra encontrar una salida de emergencia y comienza a jalar a quienes estén cerca hacia la puerta. Mientras piensa, solo quería salvar a todas. Era la doctora Carolina Rodríguez, quien milagrosamente se hallaba cerca de la salida junto a su hermana y amigas. Muchas vidas se salvaron gracias a actos así de valentía y solidaridad espontánea. A unos metros de la tarima, entre los restos de una columna, Víctor de la Cruz y su esposa Marisol Chalas yacen atrapados bajo una losa de concreto. Víctor está sepultado hasta el cuello, apenas puede respirar. Marisol, inmovilizada, a pocos pasos de él, lo escucha susurrar que siente que se le escapa la vida en medio de la penumbra. La esposa alcanza a tomar su mano entre los escombros y le grita: «No te me vayas, por favor, aguanta». Cuando llegan los primeros policías y bomberos, Marisol clama con angustia: «Yo les decía a los policías, mi esposo está ahí, está vivo, levante eso para que pueda respirar, porque mi esposo me dijo que se le iba la vida». Contra todo pronóstico, Víctor y Marisol fueron rescatados con vida, tras 40 minutos atrapados, aunque muchos de sus amigos no corrieron la misma suerte. Doy tantas gracias a Dios porque estamos vivos. Fue muy duro, perdimos muchísimos amigos. Sollozó Marisol luego, con la voz entrecortada.
Vista aérea de la discoteca Jet Set colapsada, donde equipos de rescate trabajan entre los escombros para encontrar sobrevivientes. En pocos minutos, decenas de unidades de emergencia acudieron al lugar. Bomberos, ambulancias, policías y voluntarios se agregaron frente al Jet Set, mientras los sobrevivientes aturdidos salían cubiertos de polvo. Eran escenas de guerra en medio de una fiesta. Personas ensangrentadas siendo cargadas en camillas improvisadas. Amigos desesperados removiendo pedazos de concreto con sus propias manos para liberar a quienes aún escuchaban gemir debajo. Ayuda, por favor, ayuda. Estamos aquí. Se oían desde abajo de las losas y los rescatistas redoblaban esfuerzos al detectar alguna señal de vida. Mi nombre es Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi. Hoy nos encontramos. La gobernadora provincial Nelcy Cruz, que asistía al concierto, quedó atrapada bajo los escombros, pero logró acceder a su teléfono celular. A las 12:49 de la noche, apenas 5 minutos después del derrumbe, hizo una dramática llamada directa al presidente Luis Abinader. Estoy enterrada bajo los escombros del Jet Set. El techo colapsó. Esa alerta personal de auxilio, revelada después por la primera dama Raquel Arbaje, fue la primera confirmación que tuvo el mandatario de la magnitud del desastre. Nelcy Cruz sería rescatada horas más tarde, gravemente herida, y lamentablemente fallecería en el hospital. Las labores de búsqueda y rescate se extendieron durante toda la madrugada y el día siguiente. Más de 300 rescatistas dominicanos trabajaron sin descanso entre las ruinas de la discoteca. Con sierras eléctricas, gatos hidráulicos y sus propias manos abrieron túneles en las montañas de escombros. Se improvisaron puntales de madera para evitar más desprendimiento. Unidades caninas especializadas olfateaban entre los bloques rotos para ubicar personas con vida. Cada tanto, un silencio tenso se imponía cuando alguien creía escuchar un sonido humano bajo los escombros. Escuchen, ante cualquier señal, un gemido, un golpeteo, ordenaban apagar las máquinas y trabajar manualmente con cincel y mazos para no lastimar a posibles sobrevivientes. 189 personas fueron rescatadas con vida entre los escombros en las primeras horas, muchas con heridas severas. Ambulancias realizaron al menos 138 traslados a hospitales cercanos, a veces llevando más de un herido a la vez. Las escenas eran latentes. Cuando me desperté, estaba sepultada, narró otra sobreviviente, Jenny Remena, quien perdió el conocimiento al caerle una viga y recobró la conciencia atrapada bajo el techo desplomado. Rescatistas y voluntarios rompían en llanto al recuperar cuerpos sin vida, pero continuaban con determinación su tarea. Afuera, una multitud de familiares y amigos cercaban el área acordonada, esperando noticias, con rostros de angustias indescriptibles. Las autoridades instalaron unidades de atención psicológica de emergencia para contener los dolientes, mientras listas preliminares de víctimas eran colgadas en las paredes. Las redes sociales se inundaron de información casi en tiempo real. Videos del momento exacto del colapso circularon ampliamente, impactando a millones de usuarios en todo el mundo. Durante horas, hashtags como Pray for Dominican Republic y Tragedia en Jet Set fueron tendencia global, generando una oleada de solidaridad internacional. Sin embargo, también hubo confusión. En el caos inicial, se difundieron reportes contradictorios sobre la suerte de Ruby Pérez. En la mañana del 8 de abril, algunas publicaciones en redes y en medios locales afirmaban esperanzadoramente que Ruby había sido rescatado con vida. Lamentablemente, horas más tarde, las autoridades aclararon que se trató de un error de identificación. Anterior, pero sí hemos confirmado la recuperación del cadáver de el merenguero Ruby Pérez. Su familia, quien se encontraba precisamente en esta área, recibió la noticia por parte de las autoridades de que el cadáver del merenguero, quien era el anfitrión de esta fiesta en este
en esta discoteca. Ruby nunca estuvo entre los rescatados con vida. Su cuerpo fue finalmente localizado en la madrugada del miércoles 9, casi 30 horas después del colapso, poniendo fin a la incertidumbre sobre su paradero. La confirmación oficial del fallecimiento del emblemático merenguero llegó a las 6 de la mañana del 9 de abril, anunciada con voz entrecortada por Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Junto a Ruby, también perdió la vida su saxofonista de orquesta Luis Emilio Solís, entre muchos otros. En las primeras 24 horas tras el desastre, la cifra de víctimas fatales no dejó de aumentar. Aún así, brigadas locales continuaron removiendo escombros en la zona caliente hasta completar 53 horas de trabajo ininterrumpido. Cuando ya no quedaba esperanza de hallar a alguien con vida, el miércoles 9 de abril, equipos especializados de Israel, Puerto Rico y México arribaron a Santo Domingo para colaborar en las tareas de rescate y apoyo en la búsqueda con tecnología y personal experto. Pero para entonces, la tragedia ya estaba consumada. Finalmente, el 10 de abril, las autoridades anunciaron que 221 personas habían perdido la vida en el colapso y más de 250 resultaron heridas de diversas gravedad. Entre los fallecidos se encontraron no solo Ruby Pérez y decenas de fanáticos anónimos, sino también figuras prominentes de la sociedad dominicana. La gobernadora Nelcy Cruz, los ex beisbolistas de Grandes Ligas, Octavio Dotel y Tony Cabeza Blanco, altos ejecutivos empresariales, oficiales militares y hasta el hijo del propio ministro de Obras Públicas. El país entero quedó en estado de shock. Lo ocurrido en Jet Set nos ha dejado sin aliento, nos duele, nos aflige. Ahora toca pasar a otra fase, la de entender y explicar lo que pasó, sin caer en juicios apresurados. Pasados los primeros momentos del colapso, surgió la pregunta inevitable. ¿Qué provocó el colapso del techo del Jet Set? Aún con las investigaciones técnicas en curso y sin informes oficiales concluyentes, ingenieros y expertos comenzaron a divulgar hipótesis que apuntan a una combinación de fallas estructurales y descuidos acumulados a lo largo de los años. Desde hacía muchos años, lo que él llama irregularidades en este lugar es el señor Aquilino Asensio Rodríguez. Él es el presidente de la Junta de Vecinos de esta área. ¿Ustedes habían hecho alguna denuncia específicamente con respecto al techo de este local? Bueno, nosotros estamos sustentados. Tenemos pruebas subiendo unos compresores que no fue con hombre, sino con grúa. Imagínese que si usted sube un compresor con grúa a un techo es porque pesa mucho. Y de ahí a usted le suma la onda expansiva de la contaminación sónica con la música y más, ¿cómo le digo? Más aparatos que habían ahí encima como aire acondicionado. Imagínese todo eso en un movimiento constante. Mal tiempo que tenía ese techo construido. Eso debe de datar un techo de más casi de 50 años, porque yo tengo mucho tiempo y eso era un cine y lo convirtieron en discoteca. Varios ingenieros civiles dominicanos señalaron factores preocupantes. El edificio que albergaba al Jet Set no fue originalmente construido como discoteca, sino como un cine llamado El Portal hace más de 45 años. Según el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del CODIA, la gran losa de concreto que servía techo fue diseñada como cubierta final de una sala de cine de doble altura, no como un entrepiso capaz de soportar multitudes bailando. Es decir, su estructura no contemplaba las cargas dinámicas de una pista de baile llena ni el peso de equipos pesados, colgantes. Con el paso del tiempo, al cambiar el uso del local, esa losa habría estado trabajando fuera de los parámetros para los que fue calculada originalmente. Voy a hablar en base a las fotos que se han visto publicadas en las redes. Y se puede ver, por ejemplo, en algunos casos que tienen una gran cantidad de fino, el fino de techo de lo que le ponen encima muchas veces a los techos para asunto esto
muchas veces de impermeabilización o para darle pendiente a los techos. Y se ve fotos que tiene una gran cantidad, en algunos casos, unas 4 o 5 capas. Eso representa un gran peso sobre esa estructura. Lo otro, el tipo de falla, como se ve, como bien lo mencionó en la introducción, se ve que se desprendió completamente de los bordes. Según pude observar también, el techo aparentaba tenía un alucín con vigas metálicas que posiblemente no aguantaron el peso, primero quizás de esta sobrecarga que se le puso por la gran cantidad de finos que se pudieron observar con las fotos, y a su vez por esos equipos para poder enfriar los chillers, esos que tienen unos pesos muy grandes, y encima de eso quizás también los equipos de sonido que muchas veces van colgados de los propios techos. Con esto no estoy asegurando que eso pudo haber ocurrido, pero es típico que esto también lo pongan a colgar de los techos. Entonces, ¿qué pasa? Como bien mencionaban también, esto fue en el 2003 que hubo un incendio. 2023, julio de 2023, que hubo un incendio que posiblemente pudo haber afectado la estructura. También revisando, había de una persona que estuvo comentando que días previos entró y había como una filtración. Como le digo, son muchas causas que hay que estudiar, tienen que ser validadas por un estudio forense para poder determinar la causa, pero ya para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. Lamentablemente, como es un establecimiento de este tipo, prácticamente no tiene apoyos, porque si no, o sea, se interfiere con la visual de las personas y para las pistas de baile, y esto hace la cosa un poquito más difícil, porque ahí no puede haber fallos, porque ocurre lo que hemos visto lamentablemente. Fotografías del derrumbe muestran que encima del techo colapsado había múltiples capas de materiales supuestos. El ingeniero Norberto Roja Mercedes, tras analizar videos e imágenes, observó unas 4 o 5 capas de fino revestimiento sobre el techo, agregados sucesivamente para impermeabilizar o dar pendiente. Cada nueva capa incrementó el peso muerto que soportaban las vigas viejas. Además, se identificaron varias unidades de aire acondicionado industriales instaladas sobre la azotea, junto con sistema de sonido y luminarias pesadas colgadas del cielo raso. Todas estas cargas adicionales no previstas en el diseño inicial pudo haber vencido la capacidad de la estructura. Se mencionan también las fallas dulces o desprendimientos paulatinos del recubrimiento del techo, asociadas a filtraciones de agua no atendidas oportunamente. Es posible que con cada temporada de lluvia, goteras recurrentes se filtraban en la losa, debilitando el hormigón, oxidando las armaduras de acero. Para ocultar el contener esas filtraciones, aparentemente añadieron capas de material impermeabilizante una sobre la otra en el techo, en lugar de remover la original dañada. Esos parches cosméticos ocultaron el problema sin resolverlo, sumando más pesos, potencialmente ocultando grietas internas. Algunos en redes sociales señalaron que en ocasiones se veían manchas de humedad en el cielo raso negro del jet set, una posible señal de alerta pasada por alto. Sin embargo, cabe señalar que las discotecas suelen tener grandes claros libres de columna para dejar espacio a la pista de baile. El jet set no era la excepción. Su salón principal prácticamente no tenía pilares intermedios que sostuvieran el techo, presumiblemente porque el antiguo cine tenía una sala diáfana. Esto significa que toda la carga recaería en las vigas perimetrales. Si alguna sección cedía, podría producirse un colapso en cadena al no haber apoyos secundarios. Exactamente lo sucedido. Según expertos, fue una falla por carga vertical gravitacional que probablemente se fue gestionando lentamente hasta que una parte cedió y desencadenó el derrumbe completo. El alto volumen de la música y el salto rítmico de cientos de personas bailando merengue también pudieron incidir. Las vibraciones constantes generan fatiga en materiales estructurales, sobre todo en una construcción no diseñada para ello. Noche tras noche de fiestas, conciertos con bajos potentes pudieron agregar microfisuras preexistentes.
Pero quizás el factor más doloroso es la posible negligencia preventiva. Las autoridades admitieron no tener claridad de cuándo fue la última inspección técnica del edificio. En República Dominicana, aunque existen códigos de construcción modernos, a menudo no se aplican retrospectivamente, ni se realizan inspecciones rigurosas en locales comerciales antiguos. Hay una falta de supervisión en establecimientos de este tipo, medidas con las que se pudo haber evitado una tragedia como la ocurrida en el Jet Set, advirtió Tejada, instando al Ministerio de Vivienda a reforzar controles. Es posible que las advertencias previas sobre el estado del techo no fueran atendidas. De hecho, un abogado experto explicó que si se prueba que los propietarios ignoraron alguna recomendación técnica antes del colapso, podrían enfrentar serias responsabilidades civiles. Por ahora, no hay confirmación pública de que hubiera informes estructurales previos alertando sobre el riesgo, pero esa es precisamente una de las aristas bajo investigación. Los primeros análisis apuntan a que el colapso no fue un evento súbito inexplicable, sino la consecuencia de años de posibles fallas constructivas y omisiones. Combina sobrepeso, deterioro y falta de mantenimiento, tristemente comunes en muchos edificios antiguos del país. La tragedia del Jet Set ha dejado una profunda cicatriz emocional en la República Dominicana. En un país amante de la música, nunca se había vivido una pérdida humana de esta magnitud en un evento recreativo. Los días siguientes fueron de duelo nacional y de conmovedoras muestras de solidaridad. El presidente Luis Abinader declaró 3 días de duelo oficial inmediatamente, 8, 9 y 10 de abril, ordenando izar la bandera a media asta en todo el país. Posteriormente, ante lo abrumadora de la situación, extendió el duelo por 3 días adicionales hasta el 13 de abril. Las emisoras de radio y televisión suspendieron su programación habitual para emitir música suave, mensajes de condolencias y ruedas de prensa oficiales. Se organizaron vigilias y cadenas de oración afuera del local colapsado. Cientos de personas se congregaron noche tras noche, encendiendo velas, cantando himnos y rezando juntos por las víctimas y sus familiares. Esto es demasiado grande, una tragedia muy grande, declaró con voz rota la primera dama Raquel Albaje, mientras acompañaba a familiares de desaparecidos en la morgue. Cada víctima tiene una historia y esa historia ha conmovido a la nación. Está el caso del capitán del ejército Juan Mejía, padre de 4 niñas pequeñas, quien murió protegiendo con su cuerpo a un subordinado durante el derrumbe. Ahora esas niñas han quedado huérfanas. Su caso ha despertado múltiples iniciativas de ayuda, o el de la joven Lucy Castillo, que celebraba su cumpleaños número 25 en la discoteca. Sobrevivió por milagro y se recupera de múltiples fracturas, pero perdió esa noche a 3 de sus amigos más cercanos. Historias como la suya reflejan un duelo generacional entre los jóvenes sobrevivientes. Por otro lado, familias enteras han sido golpeadas. Los hermanos Eduardo y Alexandra Grullón, pertenecientes a una prominente familia de banqueros, fallecieron juntos en la tragedia, dejando atónitos a los círculos empresariales. La mezcla de víctimas, desde humildes empleados hasta personalidades influyentes, han creado un sentimiento de unidad en el dolor. El país está viviendo días negros. Nunca habíamos pasado algo igual, expresó Rafael Rosario, líder de los hermanos Rosarios, al llorar a su amigo Ruby Pérez. Era difícil asimilar que una noche festiva terminara con un conteo de cadáveres. El fallecimiento de Ruby Pérez fue particularmente sentido en la población. Sus canciones forman parte de la banda sonora nacional desde hace 40 años y su partida, trágica, en pleno escenario, resultó casi simbólica. Murió con las botas puestas, comentaban algunos con amargo respeto. El velatorio de Ruby Pérez se realizó el 10 de abril en el mismo Teatro Nacional de Santo Domingo. Con honores de figuras artísticas, miles de seguidores hicieron filas para darle el último adiós, mientras sonaron sus merengues en altavoces y sus colegas artistas montaron guardia
guardia de honor. Hubo lágrimas, pero también aplausos, celebrando su vida cada vez que alguna anécdota alegre era recordada. En redes sociales, fanáticos de distintos países compartieron videos de Ruby Pérez cantando. Desde expresidentes hasta jóvenes TikTokers rindieron tributo a la voz más alta del merengue. Wilfrido Vargas, su antiguo mentor, declaró a la prensa: "Nunca podremos decir adiós del todo. Su voz seguirá sonando en cada fiesta dominicana", resumiendo el sentir colectivo. La industria del entretenimiento en República Dominicana quedó en estado de reflexión. Muchos otros clubes nocturnos y salones de eventos cerraron temporalmente por voluntad propia o para inspecciones, y los conciertos programados en días posteriores fueron cancelados o pospuestos en señal de respeto. Históricamente, República Dominicana ha lidiado con tragedias naturales como huracanes o explosiones como la ocurrida en San Cristóbal en 2023 con 38 muertos, pero nada había golpeado tan directamente el corazón de la cotidianidad festiva. Esta tragedia en plena capital ha generado un duelo nacional unificador, pero también ha surgido el compromiso de que esas muertes no sean en vano, que el sacrificio de nuestros hermanos del Jet Set sirvan para que nunca más se repita algo así. Con el rescate concluido y el luto en marcha, comienza una nueva fase, la investigación técnica y el proceso legal para determinar responsabilidades. La Procuraduría General ha abierto un expediente preliminar. Aunque aún es temprano, posibles escenarios legales empiezan a vislumbrarse. De comprobarse que la discoteca operaba sin las debidas condiciones de seguridad, sin permisos actualizados, con sobrecupo internacional o ignorando advertencias técnicas, los dueños podrían enfrentar cargos por homicidio involuntario o negligencia criminal. Abogados como Robinson Reyes advierte que los propietarios del Jet Set seguramente encararán demandas millonarias por daños y perjuicios interpuestas por familiares de las víctimas. El Código Civil Dominicano prevé indemnización obligatoria para quienes causen daños a otro, y estas se agravarían si se prueba que hubo alerta previa desoída sobre fallas en la estructura. Por ejemplo, si algún ingeniero estructural recomendó reparaciones mayores o clausura y no fue escuchado, eso pesaría en contra de los dueños en un juicio. Las autoridades municipales y ministeriales también están bajo escrutinio. Se examinará si el Ayuntamiento del Distrito Nacional o el Ministerio de Vivienda realizaron inspecciones recientes al local, y de haber encontrado irregularidades, ¿por qué no se actuó? Cabe señalar que uno de los fallecidos fue el joven Eduardo Estrella, subdirector del Instituto Nacional de Vivienda e hijo del ministro de Obras Públicas, quien supervisa edificaciones. Esta trágica coincidencia ha agregado presión simbólica. Difícilmente el ministerio dejará piedras sin levantar en la investigación, dada la implicación personal. El ministro, padre de la víctima, ha prometido colaborar plenamente y llegar hasta las últimas consecuencias para depurar. Entre los datos positivos que salieron a la luz están las historias de heroísmo anónimo esa noche. Se supo, por ejemplo, que el ex pelotero Tony Blanco, de 40 años, logró empujar fuera de peligro a su colega Esteban Germán, otro jugador de béisbol presente, en el instante del colapso, salvándole la vida justo antes de que una viga lo golpeara a él fatalmente. También trascendió que varios empleados del Jet Set, bartenders, seguridad, en lugar de huir, se quedaron ayudando a clientes a salir. Algunos de ellos fallecieron cumpliendo esa labor altruista. Estas pequeñas grandes acciones fueron destacadas en las redes con el hashtag Héroes del Jet Set, recordándonos que incluso en lo peor brilla la humanidad de muchos. Si la investigación concluye que el colapso fue evitable, la indignación podría traducirse en severas consecuencias legales. Porque si esto queda impune, sería una segunda tragedia. Pudo haberse evitado con las medidas apropiadas, y que es deber de las autoridades y propietarios prevenir que la diversión nocturna vuelva a teñirse de luto. Por ahora, la nación espera que el peso de la ley caiga sobre quien corresponda y que se implementen las reformas necesarias para que ningún dominicano más